Mis amados, bendiciones y gracias una vez más. Para mí un gozo, un placer estar con ustedes de nuevo en este tiempo que vamos a tener estos 2 sábados compartiendo la palabra de Dios en Gálatas. Y el único requisito aquí es precisamente que usted tenga su Biblia a mano, ¿verdad? Yo espero que me estén escuchando, alguien me diga un amén para yo saber. Amén. Usted sabe que esto es así, como alguien decía, que ahora lo oculto por Zoom es como una sesión de espiritismo. Eres tú, me escuchas, estás ahí. Es así como. Pero, gracias a Dios, ¿verdad? Que podemos comunicarnos por este medio. Como dije, tome su Biblia y nosotros vamos a ir a Gálatas capítulos 5 y 6, que es la responsabilidad que me han asignado. Yo, Ariel, ¿verdad? Dije que queríamos compartir la pantalla para nosotros desarrollar nuestro Ya usted enfoque. tiene los códigos ya para poder Ok, compartir. pues gracias hermano, gracias. Gracias por ayudarme ahí, como dicen los muchachos. Bien, entonces yo doy por sentado ya que usted tiene su Biblia a mano, porque yo, ¿verdad? Como yo veo muchas caras buenas mozas ahí, aparecen algunos que son medio buenos mozos, pero ya usted sabe. Entonces, le vamos a confiar, ¿verdad? De que ya usted le echó mano a su Biblia. Vamos a ver si es por aquí que anda mi pizarrita que queremos compartir. Ok, usted ya le salió algo en blanco, ahí no se preocupe que usted no vea nada, no se preocupe por eso. Dígame solamente si ya ve ahí en blanco algo. ¿Sí? Sí, vemos una pantalla en blanco Okay, ahí, moviendo excelente. un cursor. Sí. Excelente, hermano, gracias. Bien, entonces, amados, ya ustedes han avanzado suficiente, ¿verdad? Aquí en la carta de los Gálatas, del apóstol Pablo a los Gálatas, y hay cosas, ¿verdad?, que yo no voy a estar mencionando porque doy por sentado, pues, que ya ustedes, pues, precisamente ya a la altura del capítulo número 5, que vamos a ir, el capítulo 6, pues ya ustedes más o menos, ¿verdad?, lo vieron. Entonces yo quisiera, sí, que nosotros tuviésemos algunos versículos que sí vamos a leer de los primeros capítulos antes de entrar al capítulo o a los capítulos o al capítulo que me corresponde, que es el capítulo 5. Yo quisiera, y aquí me van a ayudar algunos hermanos con la lectura, que del capítulo número 1 alguien me leyera el versículo número 4, del capítulo número 1. Alguien me leyera el versículo número 4, si alguien lo tiene ahí, del capítulo número 1, el versículo 4. ¿Quién lo tiene? Capítulo 1, versículo 4. Capítulo 1, versículo 4. ¿Me escucho o no? ¿O lo leo? Bueno, lo voy a leer yo. Un hermano lo tiene ya. Amén, amén. Ok, cierra. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Amada, gracias. Usted ve, yo sé que usted tenía su Biblia ahí porque duramos un ratico, pero usted no recaptó todo. Entonces, mire lo que dice ese capítulo número 1, versículo 4. Dice que ya hemos sido librados del presente siglo malo. ¿Ok? Tenga eso presente. ¿Ok? Porque no voy a tratar todo el capítulo 1 ni ninguno de los otros capítulos, solo capítulo 5, que es mi responsabilidad, pero quiero ir conectando con la idea. Entonces, hemos sido librados del presente siglo malo. Eso es comenzando la carta en la introducción que el apóstol Pablo dice eso. Entonces,
los poderes del siglo malo, este siglo presente, nosotros hemos sido librados de eso por la voluntad de Dios, por este evangelio, que no hay otro evangelio, capítulo número 1, el evangelio de la verdad, y por eso cualquiera que predique otro evangelio sea maldito, sea anatema, es maldición, porque ningún otro evangelio, aparte de este evangelio de Cristo, libra a las personas del presente siglo malo. O sea, eso es la vieja creación bajo la sentencia de maldición, de pecado, de condenación, todo eso, presente siglo malo. Ahora, un versículo que yo sé que ustedes se saben de memoria, está en el capítulo número 2, en el versículo número 20, un hermano, una hermana que me lo lea, si ya yo sé que tiene su Biblia a mano. Capítulo número 2, versículo 20, eso se lo sabe usted también de memoria. Dice así la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por mí. Gracias, amado, gracias. Mire eso. Ya no vivo yo. Entonces, ¿quién vive? ¿Verdad? Y esa no es la pregunta que hacemos, que ¿quién vive a cada rato? Sino, vive Cristo en mí. ¿Usted ve? Vive Cristo en mí. Ahora, vamos a notar la relación aquí. O sea, estos no son los capítulos que vamos a ver, ¿eh? Hemos sido librados del presente siglo malo. O sea, de los poderes de este siglo presente. Ahora, si yo he sido librado de ese presente siglo malo, de esos poderes, por el poder de un evangelio que no puede ser imitado, ni sustituido, ni nada, porque ese evangelio es el único que es el evangelio que libera, que trae la libertad, el evangelio de Jesucristo entregado en la cruz del Calvario, resucitado entre los muertos. Y aquí dice, como yo he creído ese evangelio, Pablo, defendiendo ese evangelio y diciéndole, no hay otro evangelio. Por eso en el capítulo número 2, versículo número 21, él va a decir, yo no rechazo la gracia de Dios, no desecho la gracia de Dios, porque este evangelio tiene que ver con la gracia de Dios. O sea, si ya yo he sido librado de la esfera del poder de este mundo, según el versículo, según el capítulo número 1, entonces, ¿cuál es la esfera en la que vivo? Vivo en Cristo. Vive Cristo en mí. Entonces, esa es la nueva realidad para mí. Vivir en Cristo, o mejor dicho, que Cristo se manifieste a través de mí. Y la vida de Cristo es la vida del resucitado de entre los muertos, que murió condenado en este presente siglo malo, pero que resucitó para introducir el nuevo tiempo, usándola en sentido bueno para introducir la nueva era. Entonces, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces, note la relación. Librado del presente siglo malo para que viva Cristo en mí, para vivir en el poder de una nueva realidad que solamente se trae por medio del evangelio y todo lo que eso implica, justificación por la fe, etcétera. Pero eso ya son capítulos, como decía, que ustedes habían estado analizando. Ahora, yo quiero que otro hermano me lea en el capítulo número 3, el versículo número 27, capítulo número 3, versículo 27. Un hermano o una hermana podría ser también. Versículo 27 del capítulo 3. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ok. Bautizados en Cristo. ¿Se ve? Y entonces dice el apóstol aquí, revestidos de Cristo. Revestidos de Cristo. Entonces, nosotros prácticamente hemos solucionado nuestra situación ya del capítulo número 5 al ver esto. Librados del presente siglo malo, vivimos, o mejor dicho, vive Cristo en nosotros porque estamos sumergidos en Jesucristo, revestidos de Cristo. ¿Ok?
Entonces, otro versículo que ya sé que usted se sabe prácticamente de memoria es el capítulo número 4, el versículo número 6. Capítulo 4, versículo número 6. Un hermano, una hermana que lo tenga cerca por ahí, lo puede leer. Capítulo 4, versículo número 6. Capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Abba Padre. Entonces, miren aquí, amados, ahora. Miren esto. Miren estos 4 capítulos que ya vimos, que ya ustedes vieron. En esos 4 capítulos, lo que Pablo está señalando por medio de un evangelio, capítulo 1, que no se sustituye, que no puede ser sustituido, que no puede ser alterado, que es Jesucristo y solo Jesucristo, ese evangelio me lleva a un estilo de vida que tiene que ver con la expresión de la vida de Cristo en mi vida. Vive Cristo en mí. Por eso el capítulo 3 dice, es que estamos revestidos de Cristo. Y al estar revestidos de Cristo, nosotros experimentamos una libertad que no la puede dar nada ni nadie en este mundo. Y somos hijos, hijos, hijos que viven la libertad de una relación con su Padre. Ahora, a todo eso tiene un nombre. Todo eso tiene un solo nombre. ¿Ok? Y vamos a verlo en el capítulo número 6, cómo se llama, cómo se le dice a esto. Y yo voy a necesitar que alguien me lea entonces un versículo del capítulo 6, que está en el capítulo número 6, versículo número 15. Capítulo 6, versículo número 15. Capítulo 6, versículo número 15. Capítulo 6, versículo 15. ¿Ah? ¿Se escucha? Sí, sí, la oigo ahora, mi hermana. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Nueva creación. ¿Usted ha oído eso anterior? ¿Verdad? Lo que vale es una nueva creación. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros tenemos aquí ahora, precisamente en la carta a los Gálatas, y el énfasis que Pablo está haciendo es que Jesucristo ha introducido una nueva creación, y esa nueva creación tiene que ver con el Espíritu Santo de Dios y tiene metas totalmente diferentes y objetivos totalmente diferentes a cualquier otra cosa que se persiga. Ustedes ya habrán escuchado que la amenaza aquí en la iglesia de los Gálatas eran los judaizantes, pero ellos estaban introduciendo cuestiones de este siglo presente. No eran asuntos que tenían que ver con Cristo viviendo a través de nosotros, ni de estar revestido de Jesucristo, ni de que Cristo viviera en nosotros, ni de una relación de hijo con el Padre. Ellos estaban introduciendo cuestiones que esclavizaban a los asuntos de la carne, lo que el hombre podía hacer. Entonces, ahí es donde ahora nosotros pasamos y llegamos a nuestro capítulo número 5. Y el versículo número 1 del capítulo número 5, versículo número 1 del capítulo 5, que usted lo tiene ahí ahora en pantalla, si no lo está siguiendo en su Biblia para que subraye o haga lo que usted quiera, ¿verdad? Pues su Biblia, usted la compró con su dinero, usted puede hacerle cuanto usted quiera, ¿verdad? Para recordar estos versículos.
Entonces, mire ese primer verso, versículo número 1. Dice, estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libre. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahora, note aquí este versículo. Note aquí. El apóstol Pablo nos está dando en estos versos una información importantísima, comenzando el versículo número 5, porque este versículo, el capítulo número 5, perdón, versículo 1, porque estos capítulos 5 y 6 van a entrar en una sección totalmente práctica. Él ha pasado su parte doctrinal fuerte en estos primeros capítulos, y ahora va a aplicar eso que él ha dicho en esos capítulos del 1, 2, 3, 4, y ahora en el capítulo va a recordar o va a comenzar a aplicar eso que él ha ido desarrollando en los primeros capítulos. Así que nosotros vamos a ver aquí ahora cómo el apóstol desarrolla esto, cómo el apóstol lo desarrolla. En el primer versículo, como ustedes acaban de ver aquí, Pablo da el imperativo a estar en libertad, y el apóstol Pablo nos dice de qué debemos estar alejándonos. ¿De qué debemos estar alejándonos? Note aquí ahora. Dice, el imperativo está aquí en este: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Ahora, ese es, como decíamos, ese es el imperativo de la vida cristiana. Estad pues firmes en la libertad. Entonces, todo lo que nosotros hemos visto, todo lo que se ha visto hasta el capítulo número 5 aquí, Pablo ha estado defendiendo cómo este evangelio es el evangelio de la libertad. Y ahora Pablo dice, señores, ustedes estamos volviendo atrás. Estad firmes en esta libertad, con que Cristo nos hizo libre. Ahora, note, Cristo nos hizo libres. Pablo no está pidiendo algo que no es posible. Es posible vivir en la libertad del evangelio porque Cristo nos hizo libre. Eso es todo lo que él ha estado probando desde el capítulo número 1, 2, 3 y 4. Que en Cristo, mire lo del capítulo 1, fuimos librados del presente siglo malo. Cristo vive en nosotros, que es la manera de vivir esta libertad, como vamos a seguir viendo más adelante. Estamos revestidos de Cristo y somos hijos, no esclavos. Por eso podemos decir Abba Padre. Por tanto, por eso ese pues ahí como consecuencia, ese pues como un enlace de resultado, está pues, entonces como Cristo nos ha libertado, está pues firmes en esa libertad. Ahora, si usted y yo no permanecemos en esa libertad, lo que resta es volver a estar sujetos, ¿sabe qué? Al yugo de sujetos al yugo de esclavitud. ¿Y dónde nos introduce ese yugo de esclavitud? Una vez más, a lo que señalábamos en el capítulo número 1, al presente siglo malo. Yo pregunto si me están escuchando. Si no, vuelvo y repito esto otra vez con todo el gozo del mundo. ¿Alguien que me diga amén? ¿Sí? Amén, hermano, lo estamos escuchando. Cielo, ya, muy bien, gracias. Gracias, mi hermano Ariel. Entonces, continuamos. Entonces, míralo aquí. Pablo dice, estad firmes en esta libertad, con que Cristo nos hizo libre, y no estéis sujetos al yugo de esclavitud. Ahora, cuando hablamos aquí del yugo de esclavitud, tenemos que ver con todo aquello que o rechaza a Cristo o añade a Cristo para tener una vida de relación correcta con el Padre. Entonces, cuando hablamos de esta libertad, estamos hablando de estar revestidos de Cristo. Recuerden el capítulo 3, totalmente vestidos y sumergidos, bautizados en Cristo. Entonces, el apóstol Pablo ahora
después que le da ese imperativo, estad firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, él le va a comenzar a explicar en más detalles prácticos lo que los hermanos, nosotros también debemos entender, y precisamente en este tiempo que nos ha tocado vivir, cuando este mensaje de la exclusividad de Jesucristo para la salvación, para la libertad, para la santificación, va a ser atacado continuamente, eso va a ser seguro, prepárense para eso. Por eso para nosotros una carta como del apóstol Pablo a los Gálatas es tan importante, porque nos enfatiza la importancia de concentrarnos en este evangelio que exalta a Jesucristo, y que la salvación es por Jesucristo, y que la salvación es por la fe en Cristo, y que es por la gracia de Dios. Para nosotros esto es de sumo valor, porque sabemos que en los tiempos que nos ha tocado vivir esto va a ser atacado. Entonces ahora mire, Pablo comienza ahora a desarrollar, a explicarle a los hermanos esta aplicación, este orden de ir desarrollando esta libertad en el Señor Jesucristo que nosotros hemos sido llamados a tener. Dice Pablo, he aquí yo, Pablo, y lo primero va a decir, si ustedes vuelven otra vez a esclavizarse a lo que los judaizantes quieren hacer con ustedes, a que se circunciden, que guarden la ley, eso es en añadidura, óigalo bien, en añadidura, o sea, diciendo que Cristo no es suficiente para la salvación y que ustedes tienen que añadir esas cosas, dice el apóstol Pablo, de nada os aprovechará Cristo, de nada os aprovechará Cristo. Entonces, lo primerito que Pablo está diciendo aquí es, si ustedes vuelven para atrás, ustedes van a perder lo que realmente tiene que ver con la obra completa de Jesucristo en sus corazones y en su vida. Si ustedes dicen que Jesucristo no es suficiente y tienen que añadir otras cosas, entonces están perdiendo este provecho. De nada os aprovechará Cristo, porque Cristo tiene que ver, o su obra tiene que ser de manera única y exclusiva. Entonces, lo primero, en cuanto a la relación con disfrutar esta libertad se vive, se disfruta sabiendo lo que dice el capítulo número 2, versículo número 20, usted lo recuerda, vive Cristo en mí. Es la expresión de la vida de Jesucristo. Entonces, si yo quiero que me sea de provecho Cristo y solo Cristo, entonces yo tengo que aceptar este evangelio tal y como está, que me aproveche Cristo solamente. Y mire, este énfasis, cada vez que Pablo dice yo Pablo, usted tiene que llamarle a la atención. ¿Sabe por qué? Porque Pablo es judío. Pablo viene de este círculo. Entonces Pablo dice, señores, no aprovecha si no es Cristo y solo Cristo. Se lo digo yo, Pablo. Si ustedes vuelven atrás, o si no atrás, bueno, atrás en el sentido de que van a volver a las cuestiones judías, pero eran iglesias gentiles. Entonces lo que ellas estaban siendo desviadas del sano evangelio que le había sido predicado. Entonces, pero note aquí ahora, otra vez Pablo dice, testifico, o sea, le testifico yo. ¿Quién? Alguien que viene de esos círculos. Pablo te dice, yo le doy mi testimonio a ustedes. Dice Pablo, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Entonces, la segunda razón aquí que Pablo va a dar para decirle, señores, manténganse firmes en la libertad con que Cristo lo hizo libre a ustedes. No vayan para atrás, no retrocedan. La razón es que se le va a someter a ustedes a un yugo que nadie ha podido llevar, porque nadie ha podido guardar la ley. Y en este caso, los judaizantes estaban presentando eso como medio de salvación, Pero Pablo dice, los que están bautizados en Cristo, capítulo 3, recuerda, están revestidos de Jesucristo. Entonces, cuando yo digo que para salvarme tengo que cumplir un código de ley, entonces estoy rechazando a Jesucristo. No importa que yo diga, tengo que cumplir ese código de ley más Jesucristo. No, yo estoy sometiéndome a una especie de esclavitud que no se puede alcanzar. Primero, no me aprovecha Cristo. Segundo, no puedo cumplir con eso
que está señalando la ley, porque yo no tengo la fuerza, mi carne no me da para someterme a ese código de santidad. Entonces, mira aquí ahora, lo que todavía es mucho peor, Pablo llevándolo hasta sus últimas consecuencias, cuando el apóstol Pablo dice, señores, si ustedes le añaden algo más a Cristo, eso es desligarse de él completamente. Porque mire qué es lo que está aquí, mire, por la ley os justificáis. ¿Usted me está entendiendo en qué consiste el mensaje en Gálatas? Él está diciendo, no es por Cristo que se están justificando, es por la ley, y eso es contrario totalmente al evangelio de la gracia. Por eso Pablo dice, si usted mezcla carne con gracia, o sea, la carnalidad, la fuerza humana para justificarse delante de Dios, usted se está desligando de Cristo. O sea, usted está diciendo que no necesita a Cristo, porque usted ha encontrado una manera nueva de justificarse, de presentarse delante de Dios. Y eso es imposible. Entonces Pablo está diciendo, señores, no se puede abandonar la gracia de Dios ni para la santificación, ni para la salvación, ni para ninguna de las obras de Dios, porque fuera de ahí lo que estamos diciendo es que nosotros tenemos la fuerza de manera individual para ejecutar las obras de Dios en nuestra vida sin la ayuda de Dios y sin el Espíritu de Dios. Y Pablo dice, eso es imposible. El apóstol Pablo entonces va a dar las directrices correctas en cuanto a la justicia, en cuanto a la justificación. Mira aquí el versículo número 5, dice, pues vosotros por el Espíritu aguardamos por la fe, mírelo aquí, por la fe, la esperanza de la justicia. Lo que pasa que aquí, en el versículo número 3, ser justificados por la ley significaba ser justificado por mi propia fuerza de cumplimiento de la ley, mientras que aquí es un reconocimiento de que Jesucristo es quien es suficiente para mí. Pero note, dice, no, pues nosotros por el Espíritu, no por la carne, por el Espíritu tenemos la esperanza de la justicia, tanto en el sentido de que la tenemos en el presente como de que en el tribunal, en el juicio de Dios, nuestro expediente ha sido sacado y que nuestro pecado ha sido perdonado. Y nosotros tenemos la esperanza por fe en la justicia que Dios ofrece por medio de Jesucristo. Por eso, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y esta parte que dice que obra por el amor es sumamente importante para nuestra consideración en esta noche, porque esa fe que obra por el amor, lo que el apóstol Pablo no se va a estar señalando, lo va a repetir de nuevo más adelante, la palabra amor nos dice en qué consiste la libertad del cristiano, porque esto es importante que nosotros tengamos presente. ¿En qué consiste la libertad del cristiano? ¿En qué consiste? Entonces, el apóstol Pablo nos está diciendo que la verdadera libertad del Hijo de Dios, de aquel que clamaba Padre y que se expresa por una fe que tiene una dinámica de amor, esa libertad nosotros podríamos decir que es una libertad que es esclava del amor. Si usted quiere ponerlo así para recordarlo, la libertad del cristiano es una libertad esclava del amor. Bueno, para decirlo, ¿verdad? De alguna manera. Entonces, el cristiano, no, que libre, no, porque más adelante vamos a ver que esta libertad, tanto en fruto del Espíritu como propósito de la ley, tiene que ver con el amor. Entonces, como aquí estamos dentro del contexto práctico de la justicia de Dios y de la libertad con que Cristo nos hizo libre, entonces esa libertad nos lleva a una vida de armonía y de amor. Vamos a ver que las obras de la carne son obras que destrozan el amor y que destrozan la armonía comunitaria,
mientras que los frutos del Espíritu son capacitación, que es capacitación para vivir en armonía comunitaria. Amén. ¿Me oyeron ahí? Porque si no, lo repito otra vez con toda la alegría del mundo. ¿Me escuchan? Amén. Amén. Ok, sí, muchas gracias. Gracias por el refuerzo, hermano. Es que solamente es para estar aquí, ¿verdad? Consciente de que estamos conectados. Mira aquí ahora el versículo 7. El apóstol Pablo viene también a expresar su preocupación por los hermanos, que ya la ha expresado en la carta entera. De hecho, ha expresado indignación o Gálatas insensatos. Recuérdense que la carta comienza también que Gálatas, a Pablo los Gálatas ni los saluda completo como él saluda a las otras iglesias. Pablo le entra de una vez. No hay un ritmo como él suele saludar en las otras cartas y acción de gracia, todo eso. No, Pablo entra de una vez porque cuando una gente le está dando un infarto, usted no se puede poner y que no, usted tiene que ir rápido para que esa persona no se muera. Pues las iglesias en Galacia, con este mal, con este cáncer que tenían de estos hombres, desviándolos del sano evangelio, Pablo le entra de una vez y entra con fuerza porque tiene que redireccionar la fe de los hermanos. Y Pablo entonces le dice aquí en el versículo número 7. Pablo dice aquí en el versículo número 7, en una especie de reprensión ya cariñosa, en este caso ahora dice, vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Miren, señores, los judaizantes no eran gente que estaban diciendo a los gálatas, señores, salgan a emborracharse, salgan a cometer fornicación, salgan a robar. No, porque eran moralistas, esas porque eran judíos, observaban la ley, ¿verdad? Aunque no tenían el espíritu de la ley. Pero Pablo dice, aunque ellos sean así, ellos no tienen la verdad del evangelio. Entonces Pablo está diciendo, la verdad del evangelio está en Cristo. Entonces dice Pablo, a ustedes lo están persuadiendo, versículo 8, pero esta persuasión no procede de aquel que los llama. Oh, pero usted recuerda cómo comienza el capítulo número 1. Usted recuerda que el capítulo número 1, el apóstol Pablo dice que fue Dios quien los llamó a ellos, que Dios los había llamado, que era Dios quien se había encargado de llamarlo por medio del evangelio, que el evangelio que ellos habían recibido. Entonces Pablo dice, esa persuasión, ese desvío que ustedes están recibiendo ahora, eso no viene de Dios. Esta persuasión no procede del que os llama y ustedes se están dejando contaminar. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y mira a Pablo otra vez. Versículo 10. Yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo más que el que os perturba y llevará su sentencia, quien quiera que sea. El que os perturba, como si Pablo estuviese diciendo, es un individuo, un líder con mucha influencia, pero sabemos que los maestros probablemente eran varios, pero quizás había un líder en específico dentro de la comunidad en Galacia que estaba desviando, pero noten, era que lo estaba perturbando. Llevará su sentencia. Pablo creía en el juicio de Dios contra estos falsos maestros. Pablo creía en esa sentencia. Y dice Pablo, y yo, hermano, si aún predico la circuncisión. Mire este énfasis. O es predicar el evangelio o es predicar la circuncisión. Dice, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Tropiezo de la cruz. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Aquí era donde los judaizantes no le entraba el evangelio. ¿Cómo es posible que la salvación pueda ser por medio de un crucificado? Eso no le entraba en la cabeza. Sin que usted cumpliese todos los ritos y todos los pormenores que entendían ellos, eran medio de salvación, pero que Dios no había dado como medio de salvación. Capítulo número 3, capítulo 4, Gálatas explica que la ley era un ayo, un guía para guiarnos a Cristo, no medios de salvación.
pero no le cabía en la cabeza este tropiezo de la cruz. Y dice Pablo, oh, pero miren qué fácil sería para mí. Pero yo nada más tendría que predicar esa falsedad también y ya me libraba un paquete de problemas. O sea, nadie me hubiese perseguido a mí de los judíos si yo hubiese predicado lo que ellos están predicando. ¿Usted cree que a mí me gusta meterme en lío por cualquier cosa? No, yo me meto en lío por la verdad del evangelio. Y mire ahora este versículo 12. El apóstol Pablo en este versículo 12 está diciendo, ¿cuál es el lío? La circuncisión. Sí, porque la circuncisión es el lío. ¿Y cuál era? ¿Y la circuncisión en qué consiste? Bueno, la circuncisión, ¿verdad? Es un corte ahí en el prepucio, pero dice Pablo, versículo número 12, ojalá se mutilasen lo que os perturban. ¿Tú sabes lo que Pablo está diciendo? Ojalá el biturí bajara más y se llevaran todo. Pues, nada más que circuncidado. No, ojalá se llevaran todo. Ojalá se mutilasen lo que os perturban. Miren, porque Pablo está diciendo, hijitos míos, lo dice más para atrás, yo vuelvo a sufrir dolores de parto por ustedes, esta gente me hacen coger calor por ustedes, porque qué es lo que tanto molestan, porque es molestando lo que están esturbándolo. Ojalá, y ya usted sabe lo que sigue por ahí, ojalá se llevaran todo. Eso está diciendo Pablo ahí, ojalá se mutilasen de una vez por todas. Dice Pablo entonces, porque ustedes, hermanos, miren aquí la palabra otra vez, libertad, mírela de nuevo, porque ustedes, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Este sí es el verdadero llamado de Dios. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Mire, sino servíos, ¿por qué? ¿Qué le dije ahorita? ¿En qué consistía la libertad del cristiano? ¿En qué consistía la libertad del cristiano? Servíos por amor los unos a los otros. En esto consiste la libertad del cristiano. ¿Qué le decía yo ahorita? Que la libertad del cristiano es una libertad esclava del amor. Entonces, aquí dice el apóstol Pablo, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. ¿Usted recuerda? ¿Recuerda eso? Servíos por amor los unos a los otros. Se lo dije que la palabra amor ya iba a comenzar a aparecer aquí. Mírela aquí, conectada ahí, y que iba a estar aquí. Entonces, la palabra amor es la clave para entender la práctica de la vida cristiana. Es la clave para entender la práctica de la vida cristiana. Entonces, en el versículo número 6, cuando leíamos, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor, esa fe, dice, nos servimos por amor los unos a los otros. Esa es la libertad que nada puede producir, porque vamos a ver, ninguna otra cosa puede producir más que el espíritu, porque vamos a ver más adelante que ese es fruto del espíritu. ¿Ok? Dice entonces el versículo número 14, míralo aquí, y esto es interesante para los judaizantes también, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿Qué? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Pablo dice, ok, vamos a suponer que los judaizantes quieran entender la ley. Entonces, ¿cómo se resume? Se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, vamos a ver más adelante que el amor solamente puede ser producido por la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones como un hecho de la nueva vida, como un hecho de la nueva creación. ¿Ok? Entonces, seguimos aquí, dice Pablo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. ¿Por qué? Porque cuando usted saca el evangelio de la gracia, usted perdió todo poder y usted perdió toda capacidad para poder relacionarse de manera correcta. Usted sabe que lo que usted hace, que usted muerde al otro y se lo come vivo. ¿Usted ve? Si os mordéis y os coméis unos a otros, pero lógico, mirad que también no os consumáis unos a otros. Esto es como
una culebra comiéndose a otra culebra mientras la otra culebra se come la otra culebra. Usted sabe, una culebra comiéndose por la cola a la otra culebra. Entonces los dos se están comiendo, los dos se están tragando. Entonces eso pasa en las asambleas, en la iglesia, en la familia, donde quiera, cuando usted rechace el evangelio de la gracia, el evangelio que nos capacita por el Espíritu Santo, el evangelio que señala que el verdadero cumplimiento de la ley tiene que ver con amar a Dios, amar al prójimo. ¿Saben en qué terminan? Comiéndose uno a otro. Peleando, y pleito para aquí, pleito para allí, y jala moño aquí, jala moño aquí. ¿Okay? Entonces seguimos con lo de nosotros aquí, para que usted sabe que como esto ahora es por aquí, las cosas, pues uno está tranquilo en la casa y no tiene que estar pensando que tiene que irse, ¿verdad? Entonces, como usted está tranquilito en su casa y que no tiene que pensar que tiene que irse, pues vamos a seguir aquí tranquilos. Mire, llegamos a esa última sección de este capítulo número 5, que como le dije, tiene que ver con la práctica de esta libertad. Ahora dice Pablo, ¿cómo se vive esta libertad? Que es lo que ya él ha venido ahí preparándonos, ¿verdad? Que Pablo dice, bueno, esta libertad se vive en amor. Esta libertad tiene conciencia, ¿verdad?, de que hemos sido justificados en Cristo. Ahora, mire el otro imperativo aquí. El otro imperativo aquí es andad en el Espíritu. Ahora, esto tiene que ser sinónimo de lo anterior, del primer imperativo que vimos comenzando el capítulo. Andad en el Espíritu. ¿Te recuerda? ¿Recuerda ese versículo número 1? Estad firmes en la libertad. Entonces, ¿cómo es que estoy firme en la libertad? Andando en el Espíritu. Andad en el Espíritu. ¿Cómo me esclavizo? Si comienzo a satisfacer los deseos de la carne. Ahora dígame, pero los judaizantes que estaban enseñando la ley no se daban cuenta de que la ley no es suficiente para librarme de eso. Mire, déjeme decirle una cosa ahora, vea. Eso que está ahí, que la Biblia llama deseos de la carne, con eso no puede nadie, a menos que el Espíritu de Dios esté en él contrarrestando esos impulsos naturales. Oiga lo que le estoy diciendo. O sea, sin la fuerza del Espíritu de Dios, ningún hombre ni ninguna mujer puede contra eso. Va a ser arrastrado por los deseos naturales. Por lo que Pablo va a mencionar más adelante. O sea, no estoy hablando nada más de simplemente de corrupción sexual, etcétera. No, de todo lo que él va a decir más para allá, borrachera, idolatría. Nadie detiene eso. Mire, a menos que la realidad de la nueva creación sea implantada. Entonces, cuando Pablo nos dice, señores, andad en libertad y andad en el Espíritu, esto es lo mismo. Eso es andar en la nueva creación, en el espíritu de la nueva creación. Y es la única manera para usted no vivir en los poderes de este siglo de esclavitud. Y eso va a comenzar Pablo a desarrollarlo y decirle porque el conflicto es inevitable. No estamos en el cielo todavía. La carne la hemos crucificado. Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mismo en esta carta, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. El apóstol Pablo menciona eso también en esta carta. Mire el versículo 24, lo voy a leer yo. Dice capítulo 5, versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero déjeme decirle algo, la carne está puesta ahí en la cruz, pero está pataleando ahí, está viva todavía, no se ha muerto. Lo que la hemos dejado es ahí clavada, pero si usted no le pone atención, oiga, ella comienza a reclamar y a dar órdenes para controlarnos y guiarnos. Entonces aquí, mire algo importante, aquí no se le está dejando opción, aquí es o usted anda en el espíritu o anda según la carne, no hay más.
Versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Lo que quisierais. Entonces, amados, es una de dos. O vivimos dentro del contexto de la gracia bajo el impulso del Espíritu de Dios, o no le hacemos caso a la gracia de Dios y a la palabra de Dios y vivimos según nuestra naturaleza carnal. Por eso versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora aquí, estar bajo la ley significa depender de nuestras propias fuerzas. O sea, si estoy dependiendo de la fuerza del Espíritu, significa que he renunciado a depender de mis propias fuerzas. ¿Ok? Porque la ley por sí es buena, ya eso Pablo también lo aclaró, la ley por sí es buena, pero aquí estar bajo de significa depender totalmente de mis fuerzas para cumplirla, en rechazo de la gracia de Dios, del Espíritu de Dios, de la persona de Jesucristo. Entonces Pablo dice, si estoy siendo guiado por el Espíritu, estoy siendo guiado por las fuerzas que vienen desde el cielo mismo para la nueva creación. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso, Pablo? ¿Cómo nos damos cuenta que yo soy una persona que tiene esa tendencia a ser conducido por la naturaleza carnal, por los principios del presente siglo malo? Bueno, Pablo dice, por eso es fácil. Yo te lo voy a poner, mira, lo fácil de ver que es. Manifiestas son las obras de la carne. Ah, pero míralo aquí. La palabra obras. Manifiestas son las obras de la carne. Pero aquí vamos, ¿qué son? Inmoralidad sexual, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Todo eso tiene que ver con inmoralidad sexual. Usted puede ponerlo, cuadrarlo como usted quiera, ponerle flores, ponerlo bonito, ponerle adorno de Navidad como usted quiera, pero ahí dice muchas cuestiones sexuales que tienen que ver con quebrantar la ley de Dios. Déjenme decir, en tono de paréntesis, la sexualidad la hizo Dios, la sexualidad es disfrutable, la sexualidad es una bendición dentro del contexto en que Dios la dio y la señaló y con los límites que Dios ha establecido. Fuera de ahí se puede convertir o se convierte en una desgracia, en una esclavitud, en un problema, en una maldición. Entonces, Pablo dice, esas obras de la carne son manifiestas. Lo primero que uno nota, no lo primero, sino una de las cosas que se notan es una vida con una licencia para corromperse sexualmente. Y eso lo vemos ahora, lo hemos visto siempre en la historia humana y ahora con mucho más, con una actitud más grosera en nuestros días que la que nosotros podíamos haber visto en todos los tiempos. Pero Pablo sigue diciendo, también hay corrupción de la adoración. Mire, idolatría, hechicería. Esas son obras de la carne. Idolatría, hay sustitución de Dios. No importa lo que sea con que usted lo sustituya. Hechicería, tratar de controlar las cosas, el mundo, el destino, el futuro, etcétera. Todo eso disparate. Y mire, se quebrantan las buenas relaciones. Enemistades, pleitos, celo, ira, contienda, disensiones, herejías. Y esto contra la verdad. ¿Ok? Más problemas con las relaciones, envidia, homicidio, borrachera, orgías. Mira aquí también el problema. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y amado, usted dirá, oye, pero esto es una lista fea, una lista horrible. Sí, mire. No es fácil, es horrible, pero usted sabe, cuando yo me miro bien a mí, mire, yo encuentro todo esto aquí metido en el corazón mío y quieren comenzar a tener lugar, pleito, ira, contienda, sembrar disensiones.
y la mente por corromperse, por pensar en cuestiones impuras y todo eso. Entonces el apóstol Pablo dice, amados, cuidado, concéntrense en las cosas del Espíritu para que anden en el Espíritu. Entonces, Pablo pasa a lo contrario. Y esto es importante porque miren, Pablo no está diciendo aquí que son la gente perfecta que van a entrar en el reino de Dios. Versículo 21. Quiero hacer esa nota. Al decir, mire, como ya os he dicho que los que practican, miren, habla de los que practican tales cosas. O sea, los que viven en eso como el diario vivir. Porque un día usted puede ser que haga una ira pecaminosa. O sea, y usted se da cuenta, mire, usted ve aquí que una obra de la carne es la ira. Y usted dice, wow, Dios mío, perdóname, yo no debí haber reaccionado de esa manera. O me involucro en una contienda perversa de esa que dividen la iglesia y cuestiones así. Y luego usted se arrepiente y se aparta. Pero mira aquí, esto tiene que ver con los que practican tales cosas, o sea, lo tienen como estilo de vida. Ese es su estilo de vida, los que practican, ese es su estilo de vida. Dice Pablo, no tienen herencia en el reino de Dios. Ahora, usted recuerda que decía, la libertad del cristiano es una libertad sujeta al amor, que Pablo comienza a decir desde aquí, que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y dice Pablo, caramba, pero recuérdense que hasta los judaizantes debían saber que la ley se cumple en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice Pablo, la libertad en que Dios nos llamó es para servirnos por amor los unos a los otros, porque la ley misma dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿en qué consiste el fruto del Espíritu? O sea, la obra del Espíritu. Y claro, no nos vamos a detener en este punto nosotros, pero recuérdense aquí en Gálatas, el Espíritu es quien introduce el nuevo tiempo, o sea, la nueva era, el nuevo estado de vida que agrada a Dios. Por eso es que aquí fe, evangelio, Cristo, Espíritu, gracia, todo eso es sinónimo, o sea, está conectado hacia el mismo mensaje. Entonces, el fruto, note la diferencia. Esto es una obra del Espíritu, mientras que la de la carne es una obra del hombre. Entonces, este es el obrar del Espíritu en nuestro corazón. El fruto del Espíritu es ¿qué? Es amor. Pero ahora ya yo estoy entendiendo a Pablo. Ahora ya yo estoy entendiendo qué es lo que él está diciendo. Pablo me está diciendo, pero con razón es que hay que hacerle caso al Espíritu. Porque todo lo que Dios exige es producido por el Espíritu. Entonces dice Pablo, el fruto del Espíritu, este único fruto, Pablo pudo haber dicho amor y ya, lo dejaba ahí. Pero no, lo va a ampliar. El fruto del Espíritu es amor, gozo. Déjeme decir una cosa. Usted ve el versículo 15. ¿Usted cree que el que se está mordiendo y se está comiendo uno con otro tiene gozo y alegría? Se tiene una rabia, tiene una ira, tiene un deseo de matar al otro, que se le sale. Mire usted, dice Pablo, no, miren, el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, busca el bien del otro, bondad en el carácter, fe. Y la palabra fe en Gálatas tiene unos matices muy grandes, porque fe aquí, mire, fe tiene que ver como parte del fruto. Entonces tiene que ver con una actitud más amplia de dependencia en Dios, en su mensaje, en la gracia de Dios, más allá que simplemente la fe en el sentido subjetivo, o sea, que yo coloco en Dios, sino también la fe como enriquecimiento, parte de la obra de Dios en mi corazón, que continúa ampliando eso que ya Él me dio. Mansedumbre, control. Aquí, en la templanza, que nuestra Reina Valera traduce por templanza, es el dominio propio.
Ah, pero esto está en contradicción con aquí arriba. ¿Qué vemos aquí arriba? Vemos muchísimas cosas que tienen que ver con perder el control. Mírelo aquí. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, enemistades, pleitos, borracheras, todo eso. Entonces la vida cristiana, bajo el poder del Espíritu, es una vida basada en la templanza. Y contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque ¿qué ley le va a decir a usted que no ama? O sea, no puede haber una ley que le diga, no ames. No puede existir esa ley. No puede existir la ley para prohibir lo positivo. O sea, ninguna ley puede decir, mire, no tenga gozo. Usted está preso porque tiene mucho gozo. Usted está preso porque usted tiene demasiada paz. Vamos a poner un cargo porque usted tiene demasiada paciencia. Usted está preso porque usted tiene demasiada benignidad. No, contra tales cosas no puede existir ley porque esa es una manera positiva de vida. Entonces, no te interesante. La ley nos introduce en un estilo de vida negativo, mientras que el Espíritu nos introduce en un estilo de vida positivo, de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no se puede legislar, porque lo que le hace bien a la gente, usted no puede prohibirlo. Entonces note que la mayoría de estas cosas del fruto tienen que ver con relación, con relacionarnos con otros. Tienen que ver una con el individuo, gozo, la paz con Dios, ¿verdad? Pero la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, templanza, tienen que ver con relacionarnos correctamente con otros, porque ya él lo dijo, es que nos vamos a servir en amor los unos a los otros. Y ese amor está producido por el Espíritu Santo. Luego dice Pablo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pablo dice, la vida que se nos ha comunicado es la vida del Espíritu, por tanto debemos de vivir por el Espíritu. Pablo está diciendo lo que dijo a los romanos, es por fe y para fe, es por gracia y para gracia. Vivimos por gracia, viviremos por gracia, santificado por gracia. Hemos sido salvos por el Espíritu, viviremos por el Espíritu, todo es por la gracia de Dios. No hay ni un porcentaje en el 100% de la salvación, no hay ningún porcentaje que haya sido puesto por usted ni por su carne. Vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, y esto tiene que ver ya con el capítulo número 6, pero lo vamos a ver allá cuando lleguemos al capítulo 6, pero ya como aparece aquí en el 25 dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, etcétera, etcétera. Amados, Dios nos ha llamado a vivir en libertad. ¿Te ve? Versículo número 1. Dios nos ha llamado a vivir en libertad. Ahora, ¿en qué consiste esa libertad? ¿Cómo yo sé que usted es libre? ¿Cómo yo sé que usted está viviendo en la libertad de Cristo? ¿Cómo yo sé eso? O cuando usted está sirviendo a la gente suya en amor. Entonces ahí nos damos cuenta de que realmente usted ha sido libre en Jesucristo. Cuando vemos que usted es una persona que anda mordiendo a los otros y por comérselo vivo, entonces nos damos cuenta que usted está viviendo en la obra de la carne. Y que cuando el Espíritu de Dios está obrando en nosotros, está transformando nuestro carácter, nuestras relaciones con los demás, nuestra relación con Dios, y está haciéndonos crecer en amor. Ahora, ¿usted recuerda el capítulo número 2? ¿Qué es lo que dice en el versículo número 20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, ¿qué es lo que sigue diciendo el versículo 21? Bueno, el mismo capítulo 2, versículo 20, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces nosotros, cuando estamos viviendo a Jesucristo, viviendo en el Espíritu, entonces también vamos por ese mismo camino, que amamos y nos entregamos para servir a otros. Mis amados, en este tiempo de pandemia es un tiempo de oportunidad de servicio también. Podemos servir de alguna manera u otra. Hay muchísimas maneras en que podemos servir
y que no podemos perder esta oportunidad para manifestar el amor al pueblo de Dios. No, puede ser con una llamada, puede ser con provisión de alimentos, puede ser con estímulo, con exhortación, con ánimo, con consuelo para muchísima gente que ha perdido su trabajo, que no sabe cómo va a pagar la factura de mañana, qué sé yo, pero hay muchísimas maneras en las que nosotros podemos servir y manifestar amor al pueblo de Dios en este tiempo. Mi hermano, Dios te hizo libre para vivir como esclavo de la práctica del amor. Así que Dios les bendiga mucho, amados. Gracias por su paciencia. Y esperamos pues que la palabra de Dios pues surja efectos positivos en nuestros corazones. Dios les bendiga mucho, amados. Amén, amén. Y mis hermanos, vamos a tener una pequeña oración para después entonces entrar a las preguntas. Ya tenemos alrededor de 4 por aquí, hermano. Vamos a ver quién más se ha animado para hacerla. Vamos a pedir a nuestro hermano Joel Sensua que nos dirija en oración en esta parte para entonces después comenzar con la parte de preguntas. Joel. Sí, oramos. Soberano Dios y Padre, te damos gracias una vez más por este tiempo que tú nos permites, oh Dios, de estar bajo el sonido y el estudio de tu palabra. Permite, Señor, que podamos poner estas palabras, estas enseñanzas en práctica. Sigue bendiciendo a nuestro hermano Pedro Marrero para que pueda seguir enseñando e instruyendo a tu pueblo. Y ahora que vamos a pasar esta parte de preguntas y respuestas, Señor, permítenos, oh Dios, que también podamos aplicarla a nuestra vida y que ellas sirvan para la edificación de cada uno de nosotros. Favores que te pedimos, te lo suplicamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, mis hermanos, vamos a comenzar inmediatamente con la parte de preguntas. Como siempre decimos, si tienen alguna pregunta, puede abrir su micrófono a hacerla, puede escribirnos por el chat y como lo han hecho, algunos nos la han escrito por privado. Le vamos a hacer, como siempre, 2 primeras preguntas. Después, si alguien del público quiere hacer algunas, también le damos la oportunidad y decir lo vamos haciendo. Bien, mi hermano, la primera pregunta que tenemos por aquí es, ¿cómo saber que un hermano... ¿Quién me habla? ¿Quién abre su micrófono ahí? Bien, le decía a mi hermano, la primera pregunta es, ¿cómo saber que un hermano está perturbando? Y si es un hermano influyente en la iglesia o composición, ¿cómo podemos enfrentarlo? Esa es la primera pregunta. Mi hermanos, bueno, yo voy a dar, ¿verdad? Mi entendimiento de esto, ¿no? Quiero después que se haga decir que no, que yo dije que le entraran a golpe o cualquier cosa, ¿verdad? Mi entendimiento de esto. Yo entiendo que el apóstol Pablo nos da un modelo aquí de este tipo de confrontación. Los capítulos, por ejemplo, capítulo 2, capítulo 1 y 2, es donde se da en esta carta esa connotación de Pablo a la situación en los Gálatas. Nosotros partiendo, ¿verdad?, desde los Gálatas mismos. Entonces, ¿qué es lo primero que Pablo hace? Lo primero que Pablo hace es concentrarse en el mensaje más que en los hombres. Lo primero. O sea, lo primero es nosotros entender cuál es el evangelio correcto. Porque date cuenta que ni siquiera Pablo se presenta por encima del mensaje. ¿Quién recuerda el capítulo número 1? En el versículo número 8, que Pablo dice, mas si aún nosotros, o sea, si aunque fuera yo, Pablo, o aunque fuera un ángel del cielo, que le anuncia otro evangelio diferente al evangelio que ustedes conocieron como el evangelio de la verdad, sea anatema. Entonces, miren, lo primero, lo más importante es el contenido del mensaje. O sea, que usted sepa
de dónde lo están desviando, porque si usted no sabe dónde lo están desviando, para dónde, o sea, si usted dice, si un testigo lo lleva por un mormón, usted no tiene nada, porque usted no sabe para dónde, usted no sabe cuál es de dónde lo están sacando. Entonces, aquí el asunto tiene que ver con conocer primero la verdad. Eso es lo primero. Y que usted pueda decir, bueno, esto no tiene que ver con hombres, sino con la verdad. Dice Pablo, aunque fuera yo, aunque fuese yo que lo estuviese desviando, no me hagan caso. Ahora, Pablo está diciendo, concéntrense en este mensaje y este mensaje que ustedes han creído y chequen si esta gente realmente coincide con este mensaje, porque si no, ustedes van rumbo a la perdición. Entonces eso es lo primero que notamos aquí que hace Pablo. Lo segundo, además de estar seguro de que esa persona entiende el mensaje y de que tenemos ese punto en común, lo segundo es, hay momentos donde la confrontación es prácticamente inevitable. Incluso, y voy a dar el ejemplo aquí de Pablo y Pedro. Porque mire, en el caso de Pedro, no fue un desvío en el sentido de una postulación doctrinal. O sea, él no dijo con su boca, el apóstol Pedro no dijo con su boca, los judíos y los gentiles son diferentes. ¿Ustedes me entienden? O sea, Pedro con su boca no lo dijo. Pedro no dijo, los judíos somos superiores a los gentiles. Pedro no dijo eso. Pero en práctica lo estaba diciendo. Entonces, eso está en el capítulo 2. Ya ustedes vieron eso. Entonces, Pablo confronta a Pedro. ¿Por qué? Porque el precedente era claro. Entonces, hay momentos donde la confrontación es inevitable sobre la base de la verdad. O sea, no porque ese tipo me cae mal, yo le voy a hacer pasar una vergüenza. No, sino sobre la base de la verdad. O sea, por eso decía que primero es conocer el mensaje. Y luego entonces hay momentos cuando la confrontación, porque el daño público es muy grande, como en el caso de Pedro aquí, cuando dice el capítulo número 2, versículo número 14, dice versículo 14 del capítulo 2, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, oiga, era grave. Dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Óyeme, Pedro lo estaba obligando a judaizar, o sea, lo estaba poniendo ahí en un yugo y venga, hágase judío, circuncídese. No. Pero con el ejemplo era el mensaje que le estaba mandando. Y entonces Pablo lo confronta directamente con la verdad. Porque ¿qué es lo que Pablo le dice? ¿Qué es lo que Pablo le dice? Versículo número 15. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Primero hay que conocer el mensaje, porque si usted no conoce el mensaje, usted no sabe dónde lo están desviando. Usted no sabe para dónde lo están llevando. Entonces, lo primero es esa armonía con el mensaje correcto. Y ojalá, ¿verdad? Nosotros todos podamos seguir, continuar creciendo en la comprensión del Evangelio de la Gracia, todo eso, que es vital para la iglesia. Y si la gente no conoce el mensaje con claridad, pues puede ser desviada. Miren que el apóstol Pablo dice que él tenía dolores de parto otra vez por los Gálatas, lo que nos da la impresión de la preocupación que tenía el apóstol Pablo. En segundo lugar, hay momentos cuando una conversación no va a dar y la confrontación con la verdad va a ser inevitable. Entonces hay personas que hay que confrontarlas. En este caso, Pedro no era de esos maestros judaizantes que estaban sistemáticamente enseñando falsedades. Pedro en este caso
entendemos se apartó de esa situación y se habrá arrepentido de esa situación, pero nos deja dar un ejemplo, nos deja ver un ejemplo de que hay momentos cuando la confrontación con la verdad tiene que ser pública y presentar la verdad públicamente para beneficio de la iglesia que se esté desviando. Entonces esos dos puntos, entiendo, son importantes para nosotros tener ese tipo de encuentros que se van a dar en algún momento. Fuiste una golfa, ¿verdad? Un mejor amigo le pegó. Ok. ¡Qué mal! Ok, mi hermano. Tenemos algunas preguntas ya que no han ido llegando vía el chat. Las vamos a ir haciendo en orden. Las tenemos pendientes, le decimos ahí a los que nos han escrito. Tenemos aquí una pregunta que es del versículo 4. ¿Se puede tomar la expresión de la gracia habéis caído o de Cristo os desligaste como sinónimo de perder la salvación? Se puede tomar la expresión de la gracia habéis caído o de Cristo os desligaste como sinónimo de perder la salvación. Siempre se ha usado ese texto para defender ese, bueno, por lo general, no voy a decir siempre, por lo general se ha usado ese texto para precisamente argumentar a favor de la pérdida de la salvación. Ese es el versículo 4. Nosotros tenemos que ser equilibrados en nuestra enseñanza, ¿verdad? De la palabra de Dios. Claramente, ¿qué dice el versículo número 5? O sea, el capítulo 5, versículo 1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo ya nos hizo libres. Entonces, esa afirmación. O sea, ya soy libre porque Cristo me hizo libre. O sea, esa es una afirmación. Cristo me hizo libre. Entonces, eso es permanente. Eso es una vez y para siempre. Claro, esto yo debo entenderlo. Debo entender que para eso está la obra del Espíritu de Dios en mi corazón, el derramamiento del Espíritu, la fe, todo eso. Ya soy hijo de Dios que clama Abba Padre. Y esa realidad, ese imperativo, esa afirmación, ese indicativo de que Cristo me hizo libre, entonces es lo que da paso a que debo de andar en esa libertad. Entonces, claramente hay una obra de Dios en mi corazón, hay una obra que Dios ha hecho que depende exclusivamente de Él y que sobre esas bases es que está la garantía de la salvación. Ahora, si tú te das cuenta, el apóstol Pablo aquí está mostrándole a los hermanos una cuestión, un caso. Por ejemplo, él le dice, versículo número 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Okay? Entonces, aquí estamos hablando de dos principios muy diferentes. Recuerda, la mencionó circuncisión aquí arriba, versículo número 1, que como te digo es el principio de la carne. Vuelve y la menciona aquí otra vez para principio de la carne o la fuerza de salvación por mí mismo. Entonces, dice él, si eso es lo que ustedes están viviendo, si eso es lo que ustedes están viviendo, entonces ustedes se desligan del Señor Jesucristo. Claro está, si usted dice que la salvación, aunque usted ahora afirme, por ejemplo, vamos a suponer que usted ahora afirma que la salvación es por gracia, pero usted mañana comienza a decir, no, la salvación no es por gracia, la salvación es por obra. ¿Qué es lo que esto significa? Entonces,
yo, como ser humano, yo voy a comenzar a dudar de que realmente usted entiende la salvación de la gracia y que usted se está desligando totalmente de este evangelio de la gracia. Y claramente usted está, aunque Pablo aquí lo está enfatizando, no que cae de la gracia como algo que es usted que lo sostiene, pero lógicamente, como él está señalando, usted se desliga, porque si fuera usted que sostiene la gracia, entonces no fuera gracia. Pero Pablo está señalando claramente una persona que comienza a decir que la salvación es por su fuerza, pues echó la gracia por debajo. Pero algo aquí a entender con la salvación, que es importante. La salvación, porque lo que pasa es que cuando hablamos de salvación, la gente, y cuando nosotros decimos que la salvación es segura, la gente suele pensar en la salvación solamente como un evento, único, ya, qué sé yo, del pasado, lo cual lo incluye, pero miren algo con la salvación. La salvación es tridimensional, o sea, la salvación mira hacia allá, pasado, mira aquí, presente, y mira hacia el futuro. Es así como yo debo de verlo. Entonces, ¿qué sucede? En este pasado yo tengo toda mi garantía porque la salvación depende de la crucifixión, o sea, lo que Cristo hizo, la redención. Vamos a poner redención, ¿verdad? La redención por la entrega de Cristo en la cruz del Calvario. Entrega de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, la salvación incluye eso, que yo he sido redimido en Cristo, por su obra en la cruz. Entonces, cuando yo miro para mi pasado, veo todos mis pecados perdonados porque yo he sido redimido en Cristo. Ahora, cuando yo miro el presente, para mi salvación en este presente significa santificación. Santificación, o sea, yo estoy separándolo, pero eso va unido, ¿eh? Redención, santificación, eso va junto. Entonces, pero para que podamos verlo. ¿Ok? Entonces aquí, Cristo me salva, Cristo me santifica o me guía. Todo esto aquí es la obra del Espíritu Santo. Yo tengo que ver eso también, la obra del Espíritu Santo en mi corazón. Pero también yo tengo que mirar para el futuro. Para el futuro. En el futuro yo tengo glorificación. ¿Ok? Todo eso está garantizado por la obra de Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa aquí ahora? Y usted lo va a ver ahora con más claridad en este versículo que vamos a estar viendo, que vamos a leer de este mismo capítulo. Entonces, mire, cuando yo hablo de salvación, las personas que dicen que la salvación se pierde, nada más piensan en esto, vean, en este punto, en la glorificación. O sea, ellos nada más están pensando en eso. Entonces, lógicamente, aquí usted y yo tenemos que buscárnosla como podemos, hasta que lleguemos ahí, para sostener eso. Eso es en cuanto a perder la salvación. Ahora, los que afirman la seguridad de la salvación, siempre nos concentramos aquí, o sea, la obra completa de Cristo. Cristo hizo su obra completa, la salvación no se pierde. Muy bien, eso está bien. Ahora, lo que nosotros tenemos que aprender es encontrar equilibrio entre esas dos cosas. Todo eso, desde la redención, santificación y glorificación, todo eso depende de la gracia de Dios. ¿Se ve? De la gracia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Entonces, Pablo dice aquí, miren, Pablo dice, el asunto es mantener la debida atención en este asunto.
de no irnos a los extremos. Mire cómo dice Pablo en el versículo número 25, que lo veíamos también ahorita. Dice Pablo en el versículo 25, déjame ver. Si vivimos por el Espíritu, ¿usted ve? También andemos por el Espíritu. Ahora, ¿cuál vida usted va a vivir por el Espíritu? La vida del Espíritu. ¿Y cuál es la vida del Espíritu? La vida que da Cristo. Entonces, si hemos recibido vida del Espíritu, entonces tenemos que andar por el Espíritu. Pero somos hijos y herederos. ¿Usted recuerda eso en el capítulo número 4? Capítulo número 4 de Gálatas. ¿Usted recuerda eso? No somos esclavos. Capítulo 4, versículo 7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Cuando regresamos aquí a este elemento de la salvación, mis amados, la salvación tenemos que verla como una realidad completa que abarca mi pasado, mi presente y mi futuro. ¿Qué significa eso? Que yo he puesto mi fe en la gracia de Dios y que la tengo activa en el presente y que esa fe está activa hacia las realidades de la salvación y que esa fe está mirando también hacia el futuro. Es verdad, sí, pero déjeme decir una cosa, hasta que yo no lo vea a usted en el cielo, yo no estoy seguro de que usted es salvo, usted. Ahora, la salvación es segura, sí, pero la suya, hasta que yo no lo vea a usted en el cielo, usted tiene que seguir teniendo esa fe. Porque si usted no tiene esa fe en la gracia de Dios, si mañana usted viene y me salta a mí que la salvación es por la fe en la Virgen María, entonces yo como ser humano, porque Dios no tiene problema con eso. Dios sabe perfectamente que su salvación es segura. Perfectamente. Y yo lo predico y afirmo que Dios enseña que la salvación Él la ha garantizado. Ahora, yo debo aprender que estas exhortaciones que me dice las Sagradas Escrituras, anda en el Espíritu y todo eso, tiene que ver con la obra de salvación y santificación en mi vida. Y entonces así yo puedo mantener el equilibrio de saber que aunque la salvación es segura, hay exhortaciones en la Biblia que me dicen, esa seguridad es en santificación. Y esa glorificación es en santificación, o sea, tú progresando en santificación. O sea, yo no puedo ni afirmar la glorificación, ni afirmar la seguridad quitando de en medio la santificación. Entonces, eso me mantiene en una tensión de que sé que la salvación es segura, pero debo de ocuparme en ella, como dice Pablo a los filipenses, con temor y temblor, pero tengo que ocuparme en algo que ya se me ha dado, algo que se me ha regalado. Entonces, si bien, como digo, ese texto se ha utilizado, versículo número 4, para señalar eso, me parece a mí que la argumentación aquí de que el apóstol Pablo está presentando es más una presentación en armonía con el conjunto, con la totalidad de la salvación. Miren este en el versículo 4, quizás el 5, y quizás me estoy tomando mucho tiempo. Dice el versículo 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. ¿Usted ve? Dice él, esperamos, tenemos la esperanza de la justicia como si no la tuviera. ¿Usted se da cuenta? Pero el apóstol Pablo, ya le dijo a Pedro que ellos fueron justificados por la fe en Jesucristo. ¿Ustedes recuerdan? Por la fe en Jesucristo. Entonces, aquí hay algo importante con relación a la justicia, que Pablo dice, la justificación es un hecho, pero estamos esperando este momento de glorificación, cuando la salvación encontrará su realidad plena. Porque déjeme decirle una cosa. Si yo digo redención, yo estoy diciendo que usted fue salvo.
Si digo santificación, estoy diciendo que usted está siendo salvo. Y si digo glorificación, fue que ya usted fue salvado ya sin ningún tipo de duda. Entonces, la salvación incluye todo eso, desde la redención hasta la glorificación, y nos mantiene en un debido equilibrio de evitar nosotros añadir al evangelio cosas que no van en el evangelio y de pensar que sí que somos salvos. No, si usted no cree la verdad, usted no es salvo. Y la salvación es segura, sí, lo es, porque Dios lo enfatiza. Ahora, esa seguridad está en armonía con un mensaje, con un evangelio. Por eso Pablo dice, yo estoy sufriendo dolores de parto con ustedes otra vez, hasta que Cristo sea formado en ustedes, hasta que el evangelio sea creído la verdad. Entonces, aquí nosotros debemos entender que si usted no permanece en esa fe correcta de la salvación, pues claramente usted se está desconectando de Cristo, usted se está desligando de Cristo. Y muy probablemente esa fe no haya calado realmente la transformación que requería, o la transformación que el Espíritu de Dios hace en nuestros corazones, y al usted apartarse, lo que está manifestando es precisamente que nunca tuvo esa fe. Entendemos que la iglesia fue reencaminada después del mensaje del apóstol Pablo, y si no, pues igual como muchos de esos judaizantes que no habían creído en Cristo. Recuérdense que en el capítulo número 1 le dice, sea maldito si abandonaban esa fe. Entonces, para mí, que creo en la seguridad de la salvación, no obstante ese versículo me está diciendo, esa seguridad se confirma en una fe correcta. Amén, amén. Bien, mi hermano, la siguiente pregunta. Tenemos 3 pendientes. La siguiente pregunta es... Tú no economizas. ¿Eh? Tú no economizas. Decía, usted hablaba en el versículo 11 y 10 sobre la sentencia de aquel que es tropiezo en la cruz. Entonces la pregunta es, si un creyente es tropiezo de la cruz cuando hace que un inconverso venga a Cristo, ¿cuál sería la sentencia de ese creyente? Es que yo no podría decirte cuál sería, porque de hecho el apóstol Pablo ni siquiera tampoco nos dice, es en el versículo 10, ¿verdad? Porque él dice, llevará su sentencia, o sea, la sentencia que Dios va a establecer. Pero des en cuenta aquí que el caso no es con un inconverso, el caso aquí es con la iglesia. Porque se entiende que un cristiano que quiera alcanzar a un no creyente y le va a presentar el evangelio correcto, le va a hablar del evangelio de la cruz de Cristo como la base del perdón, todo eso. El asunto aquí es más bien porque en ese caso lo que nosotros queremos es traer al inconverso a la verdad. La situación aquí se da al revés. Es cuando una persona te está apartando a ti de la verdad. Y entonces Pablo solamente dice, llevará su sentencia. ¿Cuál es? Bueno, ni el apóstol Pablo mismo no está diciendo, no está dando un catálogo de si es esto o aquello va a venir. No nos dice específicamente. En Corintios Pablo dice que el que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Entonces, pero no nos dice Pablo exactamente la manera en que lo va a destruir. Entonces, lo que sí se debe de tener en cuenta aquí es, cuando una persona está desviando a otro de la verdad, Dios lo va a juzgar. O sea, Dios va a derramar su juicio sobre esa persona. ¿De qué manera? No lo sabemos. Pero claramente el versículo está diciendo, Dios va a juzgar a aquellos que apartan a los otros de la verdad. En este caso, a esos judaizantes que estaban perturbando la iglesia en Galacia, porque era en toda la provincia, no solamente una iglesia, sino a todas las iglesias. Bien, la otra es, ¿cuál es la relación de la ley moral y el cristiano? Oh, pero esa pregunta está muy buena. Mira, el apóstol Pablo responde esa pregunta.
El apóstol Pablo responde esa pregunta, ya él mismo la responde, pero para mí, para el capítulo que me tocó a mí, pues solamente vamos a señalarlo. Pero Pablo responde esa pregunta en el capítulo, creo que es el capítulo 3, no, capítulo 4, no, el capítulo 3, bueno, vamos a leerlo. En el capítulo 3, versículo 19, Pablo dice, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, dice Pablo, hasta que viniese la simiente, quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Dice, y el mediador no lo es de uno solo, sino de Dios. Pero Dios es uno. Dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiese vivificar y justificar, fuera verdaderamente por la ley, la justicia. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que está por la fe, fuese por la fe, la promesa que es por la fe, en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Entonces la ley tiene un propósito, dice el apóstol Pablo. Versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Entonces la ley es un guía. Pablo dice aquí un maestro, un instructor, un ayo, un pedagogo. ¿Qué me estaba diciendo la ley? Mira, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando yo intentaba eso, no podía. Porque la ley me daba la orden, me instruía, me guiaba, pero no me daba la fuerza. Entonces, ¿qué pasa con la ley? ¿Qué hace la ley en el cristiano? Bueno, le está señalando, es una etapa de señalamiento, es una señal que dice, mira, para allá es donde tú tienes que ir. Amar. Pero no me daba la fuerza. Pero ahora, cuando viene Cristo, cuando viene la promesa, entonces yo tengo la fuerza por el Espíritu que míralo aquí, que me da un fruto que sí puedo amar. Ah, pero entonces la ley lo que está es educándome, pero también la ley, como es ley, en su función de ayo, sabe que el ayo daba pela también, el ayo disciplinaba. Entonces la ley me condena porque yo no cumplo con lo que ella dice. Entonces, ¿qué sucede? Como la ley tiene que vindicarse a ella misma, condenándome porque yo no la he cumplido, entonces aquí también vuelve otra vez el mensaje del Evangelio. Y como Cristo, mírelo allá, capítulo número 3, otra vez. Usted ve, capítulo 3, de nuevo. Dice el versículo que Cristo se hizo maldición por nosotros. Creo que es el capítulo 3, donde dice, vamos a ver. ¿Quién tiene ese? No, dice, versículo número 22. No, versículo 22 no. El capítulo donde dice que Cristo, capítulo número. Es el versículo 3, hermano. 3, ok, 3 es atrás. Ok, correcto, gracias, hermano. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, que me condena. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, pero Cristo Jesús, para que la bendición de Cristo Jesús, entonces Cristo me salva de todo eso que la ley me condenaba, me sentenciaba, y Cristo me salva. Ahora, el cristiano, recuerden cómo dice el versículo número 2, capítulo 2, versículo 20. Vive porque Cristo vive en él. Usted ve, entonces, el principio de vida del cristiano es la reproducción de la vida de Cristo. Entonces, ese
principio de vida, lo lleva a cumplir la ley. Óigame bien, oiga lo que voy a decir. El cristiano está relacionado con la ley como resultado de vivir a Cristo. Ahora, no cumple la ley para vivir a Cristo. Yo no sé si me di a entender ahí, pero ese es el orden. Entonces, el cristiano vive a Cristo y cumple la ley. Ahora, no se puede intentar cumplir la ley de Cristo, porque no da. Necesito la fuerza del Espíritu. Entonces, ¿qué sucede? ¿Y qué pasa si peco? Bueno, pues usted volvió a entrar en el terreno de la ley. ¿Qué hace la ley? Lo condena. Sí, entonces, ¿qué usted necesita? Bueno, lo mismo que usted necesitaba antes de venir a Cristo, perdón y la gracia de Dios otra vez, y usted entonces vuelve al mismo ritmo de comunión con el Señor. Entonces, nuestra relación con la ley es entender el pecado, es señalarnos a Jesucristo. Ahí es cuando nosotros llegamos al verdadero propósito de la ley, y es entender el carácter santo de Dios y las normas santas de Dios. Entonces el cristiano tiene que tener cuenta, o sea, cuando yo no puedo decir rechazar la ley como si no tuviese ningún significado. No, eso es parte de una etapa del proceso de la historia de la salvación. Y de hecho, el nuevo pacto consiste en que Dios escribirá sus normas en mi corazón, pero por el derramamiento de su espíritu, claro está, no por nuestra carne. Entonces, mi relación con la ley no es como mucha gente oye la palabra ley y ya se cierra la mente, porque no, ya eso no tiene que ver conmigo. No, tiene que ser cuidadoso, porque en la ley se expresa el carácter de Dios. La ley está cumpliendo una función que usted y yo tenemos que tomar en cuenta. El problema con los judaizantes era que ponían la ley y punto. Y no veían hacia dónde estaba señalando. Y ahí estaba el problema. Pero nosotros como cristianos tenemos que entender que eso es parte de la revelación de Dios y debemos tener presente que debemos aprender también de cuál era el propósito de Dios por medio de la ley. Bien, hermano, la última y terminamos. ¿Hasta qué punto es practicar tales cosas, o sea, tales cosas, la práctica del pecado? ¿Hasta qué punto es practicar tales cosas o caer eventualmente en los deseos de la carne? Cuando usted mencionó de que el creyente no practica el pecado, sino que cae eventualmente. ¿Hasta qué punto es practicar y hasta qué punto es caer eventualmente? Bueno, mira, como te decía, lo decía en el contexto de que aquí se está hablando de heredar el reino de Dios. Entonces, vamos a poner uno que sea secreto, uno que se vea poco. Porque aquí hay cosas que nada más la ve Dios. Por ejemplo, la envidia. Y que usted, por ejemplo, está la palabra celo también, pero podría poner, aquí celo tiene un sentido negativo, ¿verdad? O celo, que esos son cuestiones del corazón, del espíritu, mentira. Bueno, podría haber cierta manifestación, pero a veces la gente lo que hace es que sufre eso. Mire, mi hermano, a veces se da ese tipo de situación. El salmista nos dice, tuve envidia de los impíos. Pero lógicamente él, entrando al santuario, todo, se arrepiente de su pecado, todo eso. Es ser un creyente, una persona que entendía la lucha, una persona que estaba luchando con su pecado. Ahora, aquí cuando hablamos de gente que practican tales cosas, señores, estamos hablando de que ese es su estilo de vida diario. Y si una persona, si usted tiene, por ejemplo, aquí un borracho, usted sabe, diario, en la iglesia, o lo van a expulsar o no va a salir de una disciplina. Usted sabe. O sea, eso ahí no hay ninguna, no hay duda con eso. Ahora, vamos a hacer un hermano que era un borrachón, que vino, se convirtió, vamos a ser sincero, de verdad,
Y además de la borrachera, de que era un borracho, están las agravantes, o sea, que era lo que le llevaba a beber, por ejemplo, depresión, alguna rotura familiar, un divorcio, qué sé yo, cualquier otra cosa. Y un día, pues, qué sé yo, ese hermano que vino de esas circunstancias tan difíciles, un día se le presenta y busca la manera de escapar, y él sabía que antes la manera de escapar era emborrachándose, y no llegó la exhortación, no llegó el ánimo, no llegó la llamada, no llegó nada de tiempo, y bueno, pasó, y nos enteramos, y fuimos donde el hermano, y el hermano está lloro que lloro, y dando su grito allá, porque él sabe que no debió haber pasado, pero que se desesperó. Bueno, vamos a comenzar de nuevo, vamos a ver. Porque para él ahora ya eso no va a ser como antes, una cuestión de estilo de vida, y bueno, vamos a trabajar. Es una cuestión de día a día, mis amados, porque para los creyentes hay una dinámica, o sea, si yo veo que usted un día hace una rabieta tan grande, hace una ira tan grande, que usted se sale del cuadro y usted ofende y dice de todo, y si yo estoy ahí, qué sé yo, un hermano está ahí y luego le dice, mira, mi hermano, usted se le fue la mano cuando, y la palabra es cuidadoso con eso, ¿verdad? De que el que domina su espíritu, el que se aira a la locura, por ejemplo, proverbio. Y ese hermano entonces dice, sí, es verdad, mi hermano, yo pido perdón, etcétera. Eso es diferente a esto. Esa persona siempre va a estar buscando, no, porque eso es lo que yo tenía que hacer en ese momento, porque donde se mata la vaca, ahí se desuella, ahí mismo, y entonces comienza a justificar ese estilo de vida. Entonces son cuestiones muy diferentes porque precisamente la persona que tiene el Espíritu de Dios, y recuérdense Proverbio 28:13, el que encubre el pecado, y encubrir el pecado no simplemente tiene que ver con que la gente no se entere, no, el que encubre el pecado es el que no lo confiesa, el que no confiesa como pecado, o sea, no es simplemente porque está oculto, no, es que no confiesa, porque lo que sigue diciendo el proverbio es, el que cubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, encontrará misericordia. Entonces, eso lo vemos, por ejemplo, David, Abraham, Noé, Jacob. Abraham miente. Pero era mentira, era su estilo de vida de todos los días. Bueno, hubieron una circunstancia de miedo en que, sí, pero él era todos los días, a Sara era mentira que la trataba. ¿Tú me entiendes? Entonces, es una cuestión que se hace claro de que es un estilo de vida y que son cuestiones que usted se aparta, lucha, sigue en adelante, pero como dije, somos parte de una comunidad, va a haber reprensión, va a haber disciplina, va a haber esto, va a haber lo otro, y entonces también eso va a medir si usted ha señalado como un estilo de vida, una práctica pecaminosa, o si simplemente ha sido una cuestión de que usted está luchando con eso. Amén, amén. Bien, mis hermanos, hemos concluido.